Bienvenidos a un nuevo episodio de Joyas Nacionales, sí señor. Estamos acá para hablar de una película muy particular, que es El acto en cuestión. ¿Qué me pareció la película? Sí. No, la verdad que me pareció ¿cómo decirlo? Una obra particular, ¿no? Me explico, porque nunca había visto, por lo menos en el cine argentino, una película que tratara, o sea, así de última en literatura. Sí. Pero nunca vi una película tal cual que hablara sobre lo que es como el tema de lo fantástico, si se quiere, ¿no? Bueno, para los que no Pero saben, cómo la aborda también el tema de lo social es tremendo. claro, el tema de lo social, medio si quiere de Franz Kafka, ¿no? También, ¿no? Muy kafkiano, sí. Muy puede ser. kafkiano. Y sobre todo también, o sea, el tema de lo social y sobre todo también, si se quiere, el tema del ego, ¿no? El tema del ego de un artista egocéntrico que se cree como mejor que el resto, ¿no? O como que es consumido por su popularidad. Lo leí como un tipo mediocre Mm, que está estancado, que se la recontra cree, eso estamos de acuerdo. Pero lo leí como un tipo que sabe que es mediocre y, y busca salidas para dejar su mediocridad, claro. ¿no? Y una de esas salidas es esta que encuentra en la película. Es la de robar libros. Claro. La de robar libros usados, que da la casualidad que encuentra un libro de magia. Eso, para los que no vieron la película, trata justamente sobre un hombre, que es Miguel Quiroga, que se dedica, como dice Gonzalo, a robar libros. Y en uno de esos libros se encuentra uno que es de magia y ocultismo. Y a partir de ahí descubre un truco que es básicamente desaparecer objetos. Entonces a partir de ahí comienza toda una trama en la que él comienza a llevar su truco a circos, a lugares como de magia y demás, y se comienza a convertir en una figura popular. Y ahí arranca, digamos, como la película. Ahora, lo interesante acá es la manera en cómo empieza la película, justamente, ¿no? Como con los títulos iniciales, que es como que arranca una voz de un narrador que dice que esta película se la dedican al querido Miguelito, que es el personaje de la película. Que por cierto, o sea, la película está ambientada como a inicio del siglo XX, tipo lo que es 1920 hasta 1960, ponele. Bueno, pero la cuestión es que el personaje en la vida real no existió. Pero lo tratan como si fuera una figura muy icónica, como yo te dijera Carlos Gardel, ¿no? Claro. Este personaje muy popular que llevó como la argentinidad o la cultura argentina a diferentes lugares del mundo, o por lo menos, qué sé yo, hizo, si se quiere, conocido el país en un cierto modo, llevándola a partir de ese truco de magia que es la desaparición de objetos. Entonces, ¿no? También, tipo, podemos hacer un par de comparaciones con la figura de Gardel. Pero lo que me parecía interesante acá, que también que es como... Lo interesante es que la película justamente arranca como eso, como si fuera una dedicatoria a este personaje. Como si fuera alguien que existió y estás haciendo como una película biográfica de su vida. Pero a la vez también deja ciertas dudas porque ¿cómo sabe este narrador, que después descubrimos quién es, ¿no? Que es este muñequero. Sí. ¿Cómo conoce este narrador este personaje? ¿Cómo conoce los problemas que tuvo en su vida? ¿Cómo sabe las relaciones que tuvo con estas mujeres? ¿Qué sé yo qué? ¿No? Es como un narrador que en principio sabe más que el propio espectador. Lógicamente porque no existe el personaje en la vida real, pero a lo que voy es que es como un narrador que es más intrusivo en la vida de este personaje. Como que es un narrador que sabe mucho de este personaje. Entonces, nada, eso también me pareció un juego interesante que hace la película, ¿no? Un juego interesante en el sentido de que hace como una exploración de un personaje. Y no lo hace desde el punto de vista tal cual del personaje, sino que lo hace desde el punto de vista de alguien, si se quiere, un poco más ajeno, pero como que lo conoce bastante bien. Entonces nada, me pareció como... O sea, me pareció como interesante en ese sentido y sobre todo interesante para compararlo como si yo te dijera la figura del documentalista.
¿no? Alguien que hace un documental y tiene que hacer un documental, no sé, de Muhammad Ali, por ejemplo. ¿No? Y generalmente es curioso porque los documentales se basan en información que pueden recolectar. A cambio acá es como que la información la tiene en bandeja de plata, ¿no? En parte porque es ficción, pero en parte porque después descubrimos que el personaje lo conocía bastante bien. Entonces yo te quería preguntar a vos, Gonzalo, bueno, ¿vos cómo viste esto? Tipo, ¿te llamó la atención? ¿Qué onda? ¿Qué te pareció? No, la verdad que o sea, yo la vi hace mucho, la peli. Hmm. Que fue la primera peli que vi de este director, me voló la cabeza, total. ¿Y cómo la descubriste para todo esto? El movie. Ah, en Movie. Sí. ¿Y sigue estando en Movie? ¿O Mm, no? No sé, pero está en YouTube. No, eso sí. Yo la busqué tipo en Cinear a ver si estaba y no la encontré. Al Qué final no está. tremendo. ¿Sabes si está la otra en cine, verdad? No, no este director, la que habías visto vos en el Helios. Sí, sí. Ah, no, esa ahora me parece Un que. actor malo Claro, no, un actor malo, esa es una película mexicana que estaba en el Bafisi. en el Bafisi. Ah, bueno, ¿estará en algún lado? Mira, Porque yo. la quise buscar y no la encontré. Bueno, esa película, ahora, ahora hablando de. Esa otra película que yo la vi en el Bafisi, en el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente. Si alguna vez no fueron, vayan, aprovechen. Tuve que haber ido. No, y a mí hay una cosa que me llama la atención de los festivales, o a mí por lo menos lo que más me gusta es esta oportunidad que uno tiene de poder hablar con la gente que hizo la película o el cortometraje o lo que fuera, ¿no? Como que tenés la oportunidad de hablar con esa persona, hacerle preguntas, lo que fuera. Y yo en un momento, cuando ya había terminado la función y el director se quedó para responder algunas preguntas más, yo aproveché y le pregunté, che, ¿y qué onda? ¿Tenés pensado? O sea, ¿vos creés que esta película puede ser subida a Netflix o a algún lado? Y él me había comentado que esa película, Un actor malo, decía que muy probablemente sí, acabe en alguna plataforma de streaming dentro de los próximos meses, porque él había distribuido con esta empresa de cines que es Cinépolis. ¡A la mierda! O sea, él ya los conocía hace tiempo, a los de Cinépolis. Sí, sí. Y entonces él, nada más, él produjo la película, pero no, pero habló con los de Cinépolis Entonces, para digamos, distribuirla. podría ser una pelita taquillera. Sí, o sea, técnicamente en México le fue muy bien. En festivales está teniendo un recorrido interesante. Y cuando termine el recorrido en festivales, la idea es como que después acabe en alguna plataforma que la quiera comprar. Aparte también porque es un tema muy interesante también, ¿no? Y muy de los tiempos actuales. Entonces como que genera interés y puede generar una audiencia que quiera verla. Y que no haya tenido la oportunidad de verla en un festival como el Bafisi, ¿no? Claro. Y entonces yo le pregunté y me dijo eso, sí, mira, yo creo, aparte porque también los de Cinépolis saben vender muy bien las películas que ellos distribuyen, entonces yo creo que con el tiempo alguna plataforma, sea Amazon, sea Netflix o sea otra, la van a querer adquirir o comprar y después de ahí veremos. Nada, después también le pregunté tipo si tenía pensado hacer otra película, qué onda, y me dijo no, que ahora estaba ocupado con esta, pero que tenía un guión que estaba escribiendo y que iba a ver después cómo iba a continuar con eso. Tremendo. Eh, Bueno, volviendo con el acto en cuestión. Eso, el acto en cuestión. Te estaba diciendo que la vi hace bastante de la peli, no me acuerdo mucho del tema del narrador, pero hay algo que sí que me acuerdo patente que me llamó muchísimo la atención, es cómo te atrapa la película y qué es lo que te atrapa de la película. Porque si vos te fijas, lo que te atrapa de la película, no sé si es tanto la trama a lo largo de la película en sí mismo, sino a mí lo que me pasó es que más las aventuras del personaje o las características del personaje era lo que te atraía de la película, Claro, ¿no? Es como que querías ver qué mierda le pasaba al chabón, ¿me entendés? claro, quería saber qué iba a hacer ahora. Es como que lo notás cercano al tipo, Claro. en cierto modo. Te identificás con él. No sé si la palabra es identificarse, porque yo creo que a cualquiera... ¿A vos te pasó eso o no? No, de hecho yo, es más, de ahora que me lo preguntás en un momento, sentí como una cierta lejanía, sobre todo porque en un momento aparece un personaje que es el de una francesa.
Sí. Y entonces, viste, como que él empieza como a torturar o a tratar mal y es como que surgió como un alejamiento del personaje, como que tomó una distancia. Boludo, no me acuerdo de esa escena justo. La concha de Eh, su madre. pero ¿te acordás que la había encadenado y qué sé No. yo? Bueno, No me acuerdo. en un momento sucedía eso, que el chabón como que o sea, conocía una mina, que era una francesa porque le había hecho un show en Francia, como que empieza a tener una relación amorosa con ella, Sí. y en un momento, ya pasados los años, vuelve a Argentina y la tiene secuestrada en su propia mansión, porque ella vio algo que los demás no vieron en su acto. Ah, Que, el libro. claro, Claro, que escondía el libro. claro, pero ¿qué pasa? Él hizo viste, el show en Francia, pero que había hecho como desaparecer la Torre Eiffel. Sí. ¿Qué pasa? Y ella vio que todavía estaba ahí la Torre Eiffel, a Sí. diferencia de los demás. A diferencia de los demás, ella la seguía viendo estando ahí, pero los demás Claro, la habían... no, ya me acordé, sí. Entonces por eso como la... Entonces la secuestra por eso. Claro, exactamente. Y entonces ahí como que le empieza como a torturar, o la tiene encadenada, o a tratar mal, qué sé yo qué, y ahí es como que me surgió una distancia con el personaje. Pero antes de eso, Hmm. o sea, antes de eso es como que se me borró totalmente del cerebro. Qué boludo. Pero antes de eso tampoco. Antes sí, en la secuencia, en la primera secuencia cuando hacen como, viste, la presentación del personaje, Sí, viste que es cuando conocemos un poco del pasado, sí. que es como que la cámara hace un seguimiento en distintas escenas, pero viste que es como que conocemos a los padres. Sí. Conocemos como su obsesión con los libros, todo, pero es como que no está narrado por alguien, sino que es como que la cámara hace un seguimiento de este personaje yendo por distintos lados de la casa, como si fuera una casa de muñecas, que vos ves el interior y movés los muñecos, qué sé yo qué. Y bueno, y vamos viendo el paso del tiempo mientras escuchamos una música que es la melodía de la película, digamos, la que compusieron originalmente para la película, la canción oficial, ¿no? La composición musical hecha para la película. ¿Y qué pasa? Viste que nosotros vamos haciendo como un seguimiento del personaje a través de todas estas distintas habitaciones que va recorriendo y ahí después con el tiempo sabemos que él estaba como en un lugar de huéspedes, que los padres habían tenido problemas, que lo dejaron solo, que al padre aparentemente se lo llevó a la policía, ¿no? Y como que él creció en ese lugar, qué sé yo qué, bueno, y ahí es como que por lo menos en esa secuencia inicial, como que me llamó la atención por un lado la manera de presentar el personaje, la manera de empezar la película también, ¿no? Sí, sí. De una manera muy visual. Y sobre todo también mostrar un paso del tiempo entre la infancia de este personaje hasta llegar a la adultez. Pero también lo que me llamó la atención ahí era la historia de este personaje, ¿no? Esa manera de contar los primeros años de vida, ¿no? Como que ahí dije, bueno, acá puedo conectar con él, ¿no? Nada, después cuando empieza como a robar, empezamos a saber que roba libros, como que, viste, está con la dueña de este lugar de huésped, que yo como que se genera una situación graciosa, también es como que todo es muy interesante hasta que llega el momento en el que empieza a generar la primera desaparición del objeto, cuando empieza... Claro, ahí es cuando el tipo se corrompe. Claro, se corrompe y a la vez también ahí empieza a comenzar a ser interesante la película. Porque hasta el momento, viste, el chabón era eso, viste, como decía vos, un mediocre que no hace nada de su vida, que roba libros encima, no roba ni plata, no los vende, nada, sino que se los lleva para leer. Y cuestión, finalmente encuentra uno que le sirve para algo y ahí es donde comienza lo interesante. Ahí es donde deja de ser quien es para convertirse en alguien diferente. En alguien más. En alguien más. O por lo menos eso es lo que plantea él desde su propia visión, ¿no? Claro. ¿Y cómo encontraste esta película? ¿Cómo la conociste vos? Porque o sea, esta la vimos porque vos conocías esta película. Sí, te la recomendé. Sí, pero ¿cómo fue tu primer contacto con la película? No, estaba aburrido. Quería ver algo nacional. Ok.
Y en Movie, viste, te aparece una sección de pelis nacionales. Mira. Y estaba ahí el título de la película, el acto en cuestión y la imagen. Y era esa etapa de la vida en cuando no veía la sinopsis, Claro. no veía por qué tenía que verla, no veía absolutamente nada. Y fueron de esas sorpresas que me llevaron un buen gusto, la verdad. Bien ahí. No como la otra que habías mencionado que te... No, haciendo así te llevas muy buenos gustos y muy malos gustos también. Me acuerdo de haber visto una, nada que ver con esta, que se trataba de la prostitución en China. Fuerte, fuerte. ¿La pasaste muy mal viéndola? No, sí, como el orto. Pero... Sí, o sea, sí, digamos. Vos lo hacías en algún momento. Sí, yo en algún momento lo hacía, pero sobre todo lo hacía también cuando iba mucho al cine, sobre todo lo que era 2017-2018, por ahí. Es que yo en el cine, a mí me pasa que cuando tengo ganas de ir al cine, literal, sí. ahí ya hago eso. O sea, como que no me importa. Quiero ir al cine, no me importa la película que haya. Claro, no te importa de qué trata, qué género es. No, yo quiero ir al cine. Perfecto. Yo me acuerdo que también por esas épocas te decía, yo hacía esto, que era, cuando me interesaba una película, yo trataba de no ver el tráiler, de no saber qué trataba, para llevarme una sorpresa y ver que me sorprendiera la película. Sobre todo porque también por ahí a veces pasaba que te llevas una expectativa enorme. Claro. Y después por ahí te decepcionaba, qué sé yo. Claro, es que justamente pasa eso, es como que a veces te la inflan tanto la película, que la ves y decís, pará, boludo, ni que fuera, no sé, Interestelar, ¿me entendés? Y a veces te la denigran tanto y la ves para tener una opinión objetiva de la película y decís, pará, boludo, ni que fuera tan mala. Claro. Entonces ahí decís, no voy a escuchar absolutamente a nadie hasta verla. Es más, de mis compañeros que les pregunté de este tipo, de los pocos que conocen a este tipo, a nadie le gusta. ¿Nadie le gusta Agresti? No. Mira. Es como, boludo. No sé por qué no te gusta, es buenísimo. Y por ahí, qué sé yo, por ahí justamente una de las cosas que veníamos hablando, sobre todo el de Sabrina Love, sí. Por ahí puede ser por los temas que trata. Claro, es justamente eso, boludo. Para mí es eso. Es la crítica. Porque el chabón en todas las películas te da una crítica de algo. En esta es una clara crítica al promedio. Claro. En la de Sabrina era una crítica justamente a los que... al porno. Claro, al porno y sobre todo a la idealización que se tiene, ¿no? Claro. A la idealización que genera el porno. Claro, exactamente. Y bueno, y acá justamente también, también toca temas, si se quiere, sí, se quiere entre comillas, oscuros, relacionados también con el tema de las mujeres. Pero nada más que en este caso lo hace desde... No me acuerdo de eso. Sí, porque viste que el chabón, de hecho... O sea, vos me habías contado de esa escena, pero... ¿qué pasa al final? Vas tirando para el final. Vas tirando para el final, pero... Es cuando justamente al tipo se le sale tanto de control ese truco que hasta empieza a desaparecer gente. Claro, exactamente. ¿Y qué pasa? Y él justamente, ¿te acordás que yo te había comentado en una parte que él estaba antes en un lugar de huéspedes? ¿Te acordás? Sí. Él estaba en un lugar de huéspedes y él tenía una relación con la dueña de ese lugar de huéspedes. ¿Y qué pasa? Ella en un momento, ya varios años, después de que el chabón consiguió el éxito con el truco y demás, le manda una carta. Y le dice, por ahí no te acordás de mí, qué sé yo qué, pero yo sí me acuerdo de vos, yo no he cambiado de lugar, yo sigo viviendo acá, ¿no? Y seguramente, y ella en un momento le dice, seguramente vos habrás estado con cientos de minas, qué sé yo qué. Y bueno, la película no solo se queda con el relato de esta carta que le manda ella a Miguel, sino que también nos muestra este personaje
conviviendo con diferentes mujeres, sacándolas a tener paseos, Pero diferentes citas. yo creo que eso es parte de una crítica hacia la idealización que tiene la gente sobre la vida exitosa. Claro, ¿Entendés? claro, y de hecho, en esa misma carta que ella le manda, dice una parte interesante que es, igual tenés que tener cuidado porque seguramente muchas de ellas te buscan por la plata que tenés. Claro. Justamente. Y sí, digamos, termina siendo una crítica también, si se quiere, ese aspecto de la fama. ¿No? Que cuando uno está arriba de todo, todos quieren todo de vos, pero cuando estás en las malas, en las peores, abajo de todo, nadie quiere nada de vos. Es como que sos desechable en algún punto. Sí. Me acuerdo la escena. Dijiste eso y me acordé patente la escena del circo. Ah, sí. Esa escena es tremenda. Que el tipo va, se la recontra cree, se la recontra manda. Hmm, Y el tipo está ahí todo capo. claro. ¿Y qué hacía? O sea, El tipo iba y le decía, te voy a mandar a la mierda. Una cosa así. sí, aparte, sobre todo, hay una parte de la película que no era tal cual del circo, sino que era en un momento que se iba a Rumania. Ujú. Que viste que empieza a decir el narrador y el chabón empezó a desaparecer más cosas. Empezó con vacas y de repente empezó a desaparecer a seres humanos. Y uno era un niño. Claro, porque ahí es cuando la película se va a la mierda. Claro. Sí, me acuerdo. Y bueno, cuestión después empieza a encontrarle la vuelta al truco. Es como que le da. Empieza a no solo a desaparecer, sino a volver a los objetos en el momento en que estaban. Como que siguen estando. Como volver a traer ese niño que desapareció. Y como que de repente, ahora, bueno, ahora como trae de vuelta a los objetos de vuelta, trae de vuelta a las personas que desaparecen, no pasa nada. Viste, como que. ¿Entendés? Como que también. O sea, claro, cuando te mandas una cagada te castigan todo, pero cuando la remedias, bueno, no pasó nada. Como que se olvidan de lo que pasó y sigue de largo. Y eso también me pareció interesante. ¿Por qué? Y porque vos ponete a pensar, ¿cuántas personas, sobre todo famosas, han cometido errores que muchas veces son catalogados increíbles y que sin embargo con el paso del tiempo, por otras cuestiones que hicieron, es como que la gente se termina olvidando o tratando de hacer la boluda para que seguir festejando los éxitos de esa persona, ¿no? Como que si vos remediás, entre comillas, el error, después con el tiempo se terminan olvidando del error que cometiste y te siguen alabando, te siguen, qué sé yo. Ahora no se me ocurre un ejemplo tal tácito, digamos, ¿no? Pero existe, imagino que existen casos. Al igual que- Chusmería de Hollywood. Claro, al igual que también pueden existir casos de gente que, el caso contrario, vos hiciste un montón de éxitos, hiciste cosas grandiosas, pero al mínimo error se te cayó toda la carrera abajo, digamos, ¿no? Y sí, en parte también es interesante cómo la película, a través del personaje, hace como una reflexión de todo ese tipo de temas, ¿no? Relacionados a la fama y el éxito. Y al fin y al cabo, una de las cosas que también me llamó la atención era que, ¿viste el dueño del circo? Sí. ¿Viste que el dueño del circo, ya por el final de la película, llega como una fiesta de cumpleaños que está haciendo en la mansión de Miguel Sí. y le dice a Miguel, che, tengo que hablar por privado. Entonces se van a una habitación, ¿viste? Y le muestra esto. Le dice, o sea, esto me refiero a que le leyó un regalo. Sí. Y a ver, ¿qué me regalaste? Abrilo. Y resulta que es el libro de magia y ocultismo. Y dice, mira, para el día de mañana van a salir 50.000 copias de esto. Y claro, ¿y por qué? Porque justamente él le Y decía... ahí ya está, y a ellos lo agarró. Exacto, ahí ya todo el mundo va a saber cómo se hace el truco, ¿viste? Y justamente ahí es donde empieza a surgir este choque con la realidad, ¿viste? Y justamente lo que hablamos, este personaje que tan famoso era, tan querido era, que llenaba estadios, que generaba un montón de plata, qué sé yo, llega a la realidad y se le cae el mundo abajo. Claro, es como que el tipo se construyó en base a una mentira. Claro, exactamente. Y encima... De algo que no es él, digamos. Exactamente, algo que no es él. Porque, y eso también es interesante,
Una cosa es lo que él muestra al público y otra cosa es lo que él oculta. Y lo vemos en este sentido de, bueno, cuando él está en el interior de la mansión, todo sucede las escenas que suceden con esta chica francesa y yo, y cuando él está afuera con el público, viste, es como un tipo carismático, mira qué bien que hace el truco, qué sé yo qué, como llama la atención. Ese tipo de cosas son como las que llaman la atención, entre lo que muestra y lo que no muestra. Lo que oculta y lo que decide no ocultar. Y lo que oculta muchas veces termina siendo más interesante que lo que muestra, justamente. ¿Te hizo reír la película? ¿Cómo? ¿Te hizo reír la peli? Sí, pero al inicio más que nada, ¿viste? Sí. Al inicio. Después cuando empieza ya a hacer el recorrido, qué sé yo qué, es como que había alguna que otra situación graciosa, como cuando se pone borracho y Sí. empieza como a tararear una canción, qué sé yo. Ese tipo de escena, pero no es como que me pareció como una comedia la película. No. Pero a mí me dio la impresión de que hay como situaciones que son graciosas. Sí, a ver, aparte creo que, bueno, vos lo habías dicho esto, que en sí el cine de Alejandro Agresti se presta también un poco para la comedia, ¿no? Claro. Como que tiene situaciones que generan risa en algún punto. Pero nada, también eso, lo curioso que me parecía de la película también y de esa escena puntual en la que dice el chabón, van a salir 50.000 copias de este libro, el de magia. Sí, se le cae el mundo abajo. No solo se le cae el mundo abajo, sino que él dice, vas a tener que ir a la corte, vas a confesar y yo me voy a quedar con todo. ¿Cómo con todo? Sí, porque vos, ¿por qué te pensás que durante todos estos años que no encontraste el libro no lo encontrabas? Las cosas no desaparecen porque sí. Y ahí descubrimos que el dueño del circo, quien era como el manager de Miguel, Sí. resulta que él se había encargado de desaparecer todos estos libros de magia y ocultismo, las copias, hasta que no pudo más. Y finalmente, viste, cuando llega la... Boludo, pará, eso no me lo acordaba. Sí, pasaba eso más sobre el final de la película. Sí. ¿Viste? Después viene toda la escena con los muñecos y qué sé yo qué, con las marionetas que hacen como la recreación del juicio que le están haciendo al personaje. Sí. Pero antes de eso sucede eso. Y justamente es curioso esa frase que él le dice, los libros, todos estos libros no desaparecen de la nada. Es curioso porque en cierta manera que el personaje tenga el poder de desaparecer cosas, en cierta manera no pueda desaparecer quién es en realidad, que es un impostor. Y es como que ese juego, eso me pareció increíble, ¿no? Eso me pareció espectacular, que es como, al fin y al cabo, lo que construye la película. Es como que no te puedes escapar de tu propia identidad. Claro, y eso lo podemos llevar al mundo del espectáculo, que en cierta manera, si querés, podemos pensar como que el personaje de Miguel Quiroga, en cierta manera es como la representación de este mundo del espectáculo, que se ve maravilloso, excéntrico, espectacular, pero que detrás de las cortinas, detrás de las bambalinas, oculta, o trata de ocultar todas las cosas graves que hay dentro del mismo mundo, ¿no? Del espectáculo. Y nada, y eso me reflashó la cabeza, o sea, me pareció como una... O sea, sobre todo también, teniendo en cuenta que es una película, que las películas son como parte, si quiere, del mundo del espectáculo, me pareció interesante esta relación que hacía él. Sí. ¿No? El héroe, como esa figura del héroe caído, o del héroe que no era un verdadero héroe. ¿No? Y eso como me voló la cabeza. Pero nada, espectacular. Sobre todo también el uso de los elementos que tiene la película, ¿no? Sobre todo también, como te digo, hay una escena que es que hacen como una recreación del juicio que le meten a él. Lo condenan por infringir los derechos de autor, por robar el truco y usarlo para usos comerciales, qué sé yo, que aparece en el libro. Y hace como toda esta recreación de marionetas, ¿viste? También son elementos del espectáculo. Es muy original también. Sí, es muy original. Veo como, viste, en Killers of the Flower Moon que aparece Scorsese en un momento y dice, Sí. bueno, más o menos... bueno, más o menos la misma idea, ¿no? A diferencia de que acá utiliza marionetas y ahí hay una frase curiosa, que es como la última frase del personaje, del protagonista. ¿Vos por qué dijiste?
¿Por qué lo relacionaste con Gardel? Al personaje de Quiroga. Sí. ¿Por qué lo relacioné? Y porque justamente tienen varias similitudes. Por un lado, la época en la que se sitúa el tiempo de la narración de la película y por otro lado la vida que vivió, en las que estuvo vivo Gardel. Es como que son ambos personajes a inicio del siglo XX, ambos son figuras como del mundo del espectáculo, ambos como que viajaron a distintas partes del mundo. Ambos eran argentinos, ¿no? Y nada, y como que ambos en cierta manera fueron como exportadores, si se quiere, de la cultura argentina a distintos lugares del mundo, a inicio del siglo XX. Por eso más que nada lo relacionado. Y sobre todo también porque era una figura muy querida, Gardel. Sí. En el caso de él era por ser tanguero, hacer canciones de tango. Muy reconocidas. Muy reconocido. Bueno, es más, de hecho en algún punto por ahí podríamos hablar de alguna película que protagonizó Gardel. Pero seguramente Cinear debe tener. Es así, debe tener. Pero sí, digamos como que también era una persona muy querida dentro de su propio país. Y en el caso del personaje también. Como que lo que muestra la película es que también era muy querido acá, ¿no? Y nada, y creo que yo lo comparé más que nada por eso, porque como que tiene muchas relaciones, y sobre todo también en el sentido de que el personaje en un momento va a Francia, conoce a una francesa, y en un momento Gardel en su vida hacía películas que las filmaba en Francia, con estudios de allá, como que tenía trabajo allá también. Es como que o sea, yo lo relacioné más por ese lado, digamos, ¿no? Con todas estas características. Por eso digo, ¿no? Tremendo, no se me había ocurrido. Nada, por eso de tipo. Nada, por eso, no es porque yo diga, bueno, Miguel Quiroga es Gardel, pero versión maligna, ¿entendés? Digo, no, tampoco. Ibel Gardel. No, claro, no, nada de eso, nada de eso. Nada de eso. Es más, de hecho ahora me estoy acordando, yo estaba leyendo el otro día un libro que era Historia del cine argentino y en una... Contemporánea. No, ese es otro. Lo vi en tu cuarto, la contemporánea. No, ese es otro que es el cine argentino contemporáneo, pero el que yo estoy diciendo es el cine argentino, uno de Domingo de Nubila. Ah, sí, boludo, me lo recomendaste. Claro, no, Sí. este es otro, porque yo te había recomendado uno que era La época de oro del cine argentino. Y este es como otro libro, pero que es del mismo tema, digamos. Claro. La diferencia es que en el primero, La época de oro, es como un recuento de las películas y recomendaciones de las películas de qué trata. Y a cambio acá es como una historia más extensiva, no hablas solamente de las películas que se estrenaron y demás, o que se hicieron, sino que te habla de la historia de las productoras argentinas que surgieron, quiénes eran los actores más populares, quiénes eran los cineastas, de dónde venían. Es como que hace un desarrollo más extensivo de la historia. Como que se hace una investigación más propia, digamos. Sí. En cambio el otro era más que nada de las películas únicamente. Y acá, bueno, digamos, es como que hace una investigación propia y habla de esa época, digamos. Habla digamos, los inicios del cine argentino mudo hasta llegar a 1940, una cosa así. Que es, digamos, o no, 1940 no, 1950, porque ahí es cuando empiezan a caer las productoras más importantes, que eran Pampa Film, Lumitón, Argentina Sonofilm, que sigue existiendo, pero no es lo mismo, no es lo mismo que era antes. Antes Argentina Sonofilm tenía como una... que esto también lo hablé con un profesor mío, que es como que antes Argentina Sonofilm era una productora que tenía un estudio enorme, Sí. que tenía, viste, un montón de equipo y ahora es como una productora que pone más plata y distribuye películas, pero no es como que tiene el mismo nivel de potencia. Nada, de ahí saqué toda la info, digamos. Bueno, si les interesa, vayan y búsquenlo el libro, que es muy bueno y lo desarrolla muy bien el tipo. Domingo Di Núbila. Y bueno, después también investigué un poco quién era Domingo. Y resulta que el tipo era un periodista que le interesaba el cine y él conocía gente del mundo del cine. Y entonces ahí fue como que consiguió un montón de información. Y sobre todo conocía gente del mundo del cine de acá puntualmente. Sí. Y que era de esa época dorada.
Entonces ahí fue donde recolectó un montón de información y le escribieron estos 2 libros. Y por esa razón se lo tiene a Domingo como una figura importante sin ser cineasta, por haber recolectado un montón de información valiosa sobre la historia del cine de nuestro país. Creo, no estoy seguro, pero creo que fue el primero en hacerlo. Y bueno, la gran mayoría de información que se tiene es gracias a él también. Sí, sí. Así que, Domingo de Núbila, búsquenlo. Pero no, sí, la verdad que ahí fue donde saqué la info, más que nada. Y también todo lo que era de Gardel, de que él había trabajado en Estados Unidos, en Francia, qué sé yo, que también hacía películas. Bueno, toda esa información la saqué de ahí también. No, creo que también algo podés encontrar en internet, en alguna parte de Google, si buscas creo que te aparece la biografía de Gardel también. De hecho, hubo una película que sacaron que era un documental, que era Gardel en color. Que esa película era un documental de Carlos Gardel, pero a color. Eso era lo interesante que llamaba en ese momento, porque era como agarrar un montón de imágenes de los negativos, que originalmente en blanco y negro, pero que no se tenía el proceso para hacer color, y acá lo habían logrado. Entonces podían ver tipo cómo era el traje de él, cómo era la piel de él, y también cómo eran los shows de él, así, tipo todo eso. Nunca lo vi, creo que está en YouTube el documental, pero nunca lo vi, pero bueno. Nada, eso. Esa era la cuestión. Bueno, a vos, algo que te quería preguntar, Onza, a vos. La película en sí, retrospectivamente, ¿qué te parece? ¿A qué llamas retrospectivamente? Retrospectivamente, tipo pensando, ¿no? Porque una cosa es cuando vos ves la película la primera vez y te genera una serie de sensaciones, pero la cuestión es cuando vos digamos, ya la tenés vista hace un montón de tiempo y la pensás. Pensándola ahora, viste, con lo que sabés ahora, hoy en día, ¿qué conclusión sacás de todo eso? Yo la pienso y me parece que es una obra maestra, ¿qué querés que te diga? La verdad que me parece que... ¿Te parece de las mejores del director? Y es mi favorita. Ah, mira, ¿tu favorita? Yo creo, sí, o sea, vi esa, me encantó del director, vi más, pero esa, no hay- creo que esa es la que más me gusta del tipo. Mirá que hay una en Netflix que es algo del tiempo peor, algo así. Ah, tiempo peor, no hay más tiempo que peor, una cosa así. Una cosa así era, espera. Sí, creo que ya sé cuál decir, pero no me sale el nombre tampoco. Bueno, es de él. Es Ok. de él. Que te rompe el alma, boludo, pero no la sentí tanto, ¿viste? Claro. Un mundo menos peor, ahí está. Ah, un mundo menos peor. Ah, quizás con Iguararia y el pibe este de... Es con el pibe este. Sí. Es con el pibe de los hermanos. Ahí va. Sí. Con ese pibe. Que vos decís, boludo, porque en ese tema trata de una separación que, bueno, se quieren volver a juntar, ¿no? Quilombo, Claro. Carnerío de barrio. Pero esta me parece, no sé, superior en cuanto a crítica. Ok. Me parece superior en cuanto a historia también. No me acordaba muchos detalles de la historia. Yo porque la vi también recién, ¿no? Pero... Claro, ¿cuándo la terminaste de ver? Hace 2 horas. Hace 2 horas, creo. No puede ser. ¿Cuánto tardas en ver una película? Y mira, justamente, qué curioso que me preguntás, porque justamente ahora por una materia puntual tuve que ver una peli, aunque sea por semana, porque tenía que hacer digamos, la materia consta de hacer crítica cinematográfica, ¿no? Sí. Y digamos que vos para hacer crítica tenés que ver la película. Afilado, claro. Claro, entonces ¿qué pasa? Nos daban un tema, veíamos un texto, hablábamos de qué es hacer la crítica, qué sé yo qué, y luego nos daban una película. Eso sí, la película la elegíamos nosotros. ¿Vos podés, pero... terminando la carrera, ser crítico? Sí. Tremendo. De hecho,
en la propia universidad existe una carrera que es crítica cinematográfica. No, claro, pero digamos, vos si sos director podés ser crítico. Sí. No, porque justamente, o sea, digamos, también depende en qué te especialices. Pero digamos, si vos más o menos sabés hacer una crítica, sabés hacer un análisis, podés hacer una crítica cinematográfica sin ningún tipo de problema. Si conseguís un medio de expresión, ahí... La crítica se convierte en negativa cuando la película no tiene nada. ¿O cómo es el tema? Bueno, justamente ahí está la cuestión. Una de las... Es difícil, me imagino. Sí, es difícil, no es para, o sea, no es para cualquiera, y sobre todo tenés que tener en cuenta un montón de aspectos. En principio, digamos, una de las cosas que decían era que, bueno, la crítica no es simplemente una detección de errores, sino que también es aportar desde la subjetividad de uno. ¿Por qué digo una subjetividad de uno? Porque es imposible ser 100% objetivo. No, claro. Entonces lo que decían es, bueno, desde la subjetividad de uno aportar cosas que se ven en la película, pero que están relacionadas a lo que vos como espectador viste. Porque te tiro un ejemplo. Bueno, hay películas que lógicamente por ahí a todos les parecen malas y bueno, ahí... Claro, no, pero ponele, te tiro un ejemplo que vos decís, pará, muy arriba, te llaman de Cannes para ser de jurado. Ok, O ok, sea, muy top. ok. Viene el... no sé si es escocés o noruego, Lars von Trier. Sí. Te tira una de sus pelis turbias, asquerosas, feas. Que viste que el tipo tiene pelis turbias, asquerosas y feas. Sí. Sí, ya. Pero aún así te comunica cosas. Claro. Desde su asquerosidad y desde su perversión, el tipo justamente comunica críticas también, Sí. en general. Entonces, y la pregunta es cómo cómo haría una crítica. Claro, ¿cómo harías eso? una crítica con una película que ya sabes que es horrible, pero digamos tiene contenido, digamos? Bueno, en esos tipos de casos, o sea, lo que se hace primero, antes que nada, es analizar la película. Analizarla de manera estructural. Ah, pará, te pongo un ejemplo concretísimo. A ver. Ponele, Si no, de última... creo que fue cancelada en Cannes, Ajá. Nymphomaniac. Ok, bueno, es curioso porque justamente una cosa que tienen los festivales es que, hablando de la subjetividad, muchas veces terminan siendo muy subjetivos los propios festivales también. Porque de hecho esto lo hablaba una distribuidora, que decía que en un festival, por ejemplo, era una hora, mandaban una película y era una obra reintelectual, muy explicativa, qué sé yo qué cosa, y luego esa misma película la mandaban a otro festival y no era nada. ¿Entendés? Como que ella, la propia distribuidora, que no me acuerdo ahora el nombre, decía justamente esto, que los propios festivales también son muy subjetivos con las películas que muestran y pasan y las que ven, justamente, ¿no? Y bueno, y en el mundo de la crítica sucede algo medio parecido, pero lo importante para hacer una buena crítica, primero y principal, es darle argumento a lo que vos decís. Claro. Si no tenés un argumento válido para afirmar lo que estás diciendo, entonces no es tal cual una crítica, sino que es una anticrítica. Una opinión. Claro, exactamente. La opinión puede ser parte de la crítica, pero no es la crítica en sí. Es una parte. La anticrítica es como asumir aspectos o asumir cosas como que es así, ya está, no hay nada más allá de esto, no hay una intelectualidad, no hay un proceso. Es decir, como yo te dije, no, son películas de superhéroes, ¿viste? ¿Qué le vamos? La cosa es así, este es un entretenimiento y ya está. Y bueno, eso es anticrítica. Sí. Ahora, una posible crítica sería ponerle, no sé, yo miro la película de Iron Man, la primera. Ok, entonces yo digo, bueno, tenemos que un personaje que es Tony Stark, que es un multimillonario, playboy. Batman, boludo, porque... Bueno, Batman, ¿cuál de todas las de Batman?
Te puedo hablar de la última, de la primera, que vos quieras. No, de cualquiera. Me acuerdo de todas. Bueno, está bien. ¿Vamos a poner Batman Inicia? Sí. Bueno, Batman Inicia justamente es la historia de Bruce Wayne cuando se convierte en Batman, quien todavía no es Batman, pero está en sus inicios, está aprendiendo, qué sé yo. Una anticrítica sería decir, bueno, es la historia de origen de un personaje muy conocido, ¿viste? Vamos viendo cómo son los gadgets, cómo es el traje, cómo consiguió el traje, por qué quiso hacer el crimen, una típica historia de origen. Eso podría ser. Ahora, una verdadera crítica ahondaría más en el tema, profundizaría más y diría cosas que... Diría el por qué. Claro, porque la anticrítica habla de lo obvio, habla de algo que vos ves. Vos si mirás la película ves eso, sí. Pero la crítica trata de proporcionar algo que va más allá de lo que simplemente ves. Bueno, y no es simplemente decir cualquier cosa, sino tratar de decir, bueno, yo noté esto en la película viéndola. Y si vos ves, decís, ah, es verdad. Pero jamás hubieras pensado de esa manera si el chabón, que es el crítico, te lo hubiera dicho. Eso es lo que trata de hacer. Tremendo. Entonces, el crítico, poner en una situación así, diría, bueno, la película trata de esto. Trata de esto, pero, digamos, no simplemente trata de esto, sino que a través de su puesta en escena, los movimientos de cámara, el vestuario, qué sé yo, habla del miedo. ¿No? Habla del miedo y lo hace desde el punto de vista de un investigador. Entonces, ¿qué tenemos? A Batman, que es un investigador, que podría ser como una especie de detective, que tiene que hacer una especie de investigación para averiguar quién está tramando, o sea, quién está intoxicando el agua de Ciudad Gótica. Ahora, ¿con qué propósito? Porque no los va a matar. Porque se comprobó, en la película se comprueba que no los mata. Pero sí, después con el tiempo se descubre que era para evaporar el agua y generar como miedo en la gente, ¿no? Porque es una sustancia tóxica que genera que alucines cosas y te genere miedo lo que ves a tu alrededor. De hecho, el propio Batman también siente miedo a lo largo de su vida, sobre todo cuando cae al pozo, siente miedo de los murciélagos. De hecho, él decide que la figura suya va a ser Batman porque él quiere transmitir el miedo de los murciélagos a los criminales de Ciudad Gótica. También, tipo, cuando él se enfrenta a quien fue su propio maestro, y quien es el villano de la película, en cierta manera es cuando él ya asume sus miedos en su interior, los vence y los derrota. Y en cierta manera también hay otro personaje, que es el espantapájaros, que es el que tiene la sustancia tóxica que hace alucinar a la gente y genera miedo en ellos. Entonces podemos decir que el tema principal de la película no es el miedo, pero no es el origen de Batman. El origen de Batman es la trama que se va construyendo, pero el tema de la película es el miedo. Y cómo el miedo se representa de diferentes maneras. Uno es Batman, el otro es el espantapájaros, el otro es el villano de la película, Ra's al Ghul, que es interpretado por Liam Neeson. Y otro, si se quiere, sería la abogada esta, Rachel, que es como el amor que tiene Bruce Wayne, Batman, pero que a la vez ella también corre miedo porque ella sabe que al querer hacer las cosas bien se está metiendo con la corrupción de Ciudad Gótica y puede acabar muerta en cualquier momento y demás. Son como diferentes representaciones, diferentes puntos de vista de una misma cosa que es el miedo. Claro. Ahora, la película no te dice, el miedo es esto, y mira cómo te muestra. No, te lo muestra de última, si querés, de manera más sutil. Vos lo podés ver, pero no es lo primero que pensás, quizás. La idea de la crítica es ahondar en eso, pensar más allá de lo que se ve. O sea, está en la película, sí, está en la película, pero vos la analizás, la pensás y ahí sacás la conclusión. Eso es una crítica. La anticrítica es lo contrario. Y es verdad eso de que ponerle uno cuando analiza tantas películas a lo largo de la carrera o qué sé yo, o de la vida, es verdad que te cuesta después dejar de hacer eso. Es como que te cuesta un poco más disfrutar, sentarte a ponerle a despejar la cabeza. A ver, hay películas y hay películas, ¿no? No, sí, pero... obviamente no te estoy diciendo la francesa, la europea. Claro. Te digo películas taquilleras, ponele, que también son dignas de análisis. Sí, a ver.
Ahí depende de qué tan quemada tengas la cabeza. Porque si vos venís de mucho tiempo a hacer eso, y probablemente te cuesta al principio, pero si lo despejás por un tiempo, yo te dije un mes, y ahí de repente vas a verlo como cuando lo vías la primera vez. Claro. Hay gente que, por ejemplo, a Wenchi le pasa que él ve la película y no la analiza. Por ahí la analiza la segunda vez que lo ve, o la tercera o la cuarta. ¿Entendés? Tipo, hablando con él y demás, tipo, lo primero que él me dice, bueno, yo primero que veo en la película, a ver de qué la historia, ¿viste? ¿Qué está pasando? Qué sé yo. Después, por ahí, la segunda vez que lo miro, ahí empiezo como ya a analizar, si querés. Pero la primera vez que lo veo, no. Inclusive, sobre todo, con películas que ha visto un montón de veces. Y a mí, en mi caso, me pasa... ¿Se suele repetir las veces que ves una película? A veces sí, a veces no. Depende. En el caso de cuando son trabajos A prácticos, mí me cuesta muchísimo. Tipo, sentarme a ver algo que ya sé cómo termina. cómo termina. Bueno, en mi caso, cuando son trabajos prácticos, ahí sí, ya es como que... No, hablo del Pero... placer, boludo. Ah, del placer, nada, sí, del placer. O sea, ¿Qué sé sí, yo? yo, sobre todo películas que me gustan mucho. Por ejemplo, Érase una vez en el oeste, no sé cuántas veces la habré visto, 3 veces y me sigue encantando la película. Yo ya sé Es cómo como que termina, ya sé cómo sigue, pero me la más- sigo viendo igual con el mismo más disfrute. más de 2 veces es difícil. No he tenido que hay películas, por ejemplo, El Padrino, que puede ser difícil verla más de una vez. Más que nada por el tema de duración, no lo digo por la película en sí, No, pero... pero... hablo en general, ¿eh? Hablo en general, porque por ejemplo, a mí una de mis películas tipo top 5 Top es... 5 películas de Gonzalo, ¿eh? Bueno, de esas top 5 es El efecto mariposa. Ah, mira. La habré visto 4 veces, Ok. 3, 4 veces. Y ya ponerle la última vez que la vi, dije, no, tengo que frenar un poco porque ya está, qué sé yo, ya la vi, ¿me entendés? Sí, Pero es una de mis pelis favoritas. Ahora, por ejemplo, Interestelar, sí. que esa es la primera, es top 1, Ok. es para mí una de las más perfectas que existen. Ok. La vi una vez porque justamente no desperdiciar una vista más en esa película Sí. es como, qué sé yo, siento que lo puedo aprovechar en algún Ok. momento. Vos ¿Me decís explico? que... Porque justamente, no sé si sabías que este año se vuelve a estrenar. Claro, porque habían pasado 10 años. Sí, y se vuelven a estrenar en IMAX, entonces es como hace como 2, 3 años que no la veo. Ok, Entonces, y vos decís, la puedo estoy aprovechar, guardando, claro. puedo aprovechar de vuelta la experiencia que me generó para volverla a vivir. Sí, Bueno, muchas veces también se trata de eso. Hay veces que, qué sé yo, hay veces que sucede eso, hay veces que no sucede eso, y hay veces que lo que sucede es que la película, más allá de que vos ya sabés de qué trata, cómo va a seguir, qué sé yo qué, igual te atrapa porque la disfrutás verla simplemente. No sé, disfrutás Sí. ver la actuación de yo. Por ejemplo, a mí me pasó una vez en las vacaciones que estábamos viendo Indiana Jones 3. ¿No? Y ¿sabes estábamos... la de Indiana Jones? No vi ninguna. ¿No viste ninguna? Ninguna. Mirátela, boludo. Es como de esas pelis Te falta ver. que claro, sí, está en la wishlist, pero siempre digo, no, veo otra cosa, qué sé yo. Boludo, lo que te perdés de las mejores de Spielberg. Encima, ¿qué iba a decir? No, y aparte también, mirátela porque vas a encontrar un montón de bagaje cultural que no entendías de dónde venía. Claro. Entonces, entonces lo que sucede también es que lo que pasaba acá era que habíamos puesto la televisión y estaban pasando Indiana Jones 3, ¿no? Ello era como para poner algo de fondo. Entonces qué sé yo, en un momento estaba hablando con mi tío, qué sé yo, que me decía, che, y ponele las películas estas como se hacían antes. No, mira, las películas acá, por ejemplo, ves este escenario, qué sé yo, este es un estudio, pero cuando van al desierto vas a ver que es un escenario real, por esto, por esto, por esto. Entonces yo me la quedo mirando, viste, me empiezo a entretener viéndola, a pesar de que ya la había visto un montón de veces. Sí. Mi tío también, de repente, Bueno, igual son ese tipo de películas que claro. las volvés a ver
estando en la tele de nada, ¿viste? Claro, y de repente, ¿qué pasa? Acá viene lo curioso. Está mi mamá tomando mate, ¿viste? Se queda mirando un rato la peli, ¿viste? Mira 2, 3 veces así, gira la cabeza 2, 3 veces y de repente, ¿viste? Se posiciona de manera más cómoda para verla. Otro de mis tíos que estaba de espalda, ¿viste? Que yo estaba así, que yo hablando de algo, y de repente, ¿viste? Sigue hablando, pero se acomoda para ver la peli. Y ahí ya hicieron la rondita. Claro, ahí le hicimos la rondita y por más que había alguno que estuviera hablando, todos estábamos viendo la peli y de repente. Nada, pero eso es lo que voy, ¿no? Como que hay ciertas veces que sucede eso. Si la película está bien hecha, lo más probable es que, por más que ya sepas qué es lo que va a pasar, te vas a ir atrapando. Sí. Hay otras películas que por ahí lo que pecan o lo que carecen es que son demasiado complejas y bueno, ahí es más difícil porque requieren una cierta atención. Sí, pero ese tipo de películas yo creo que, o sea, obviamente, ¿no? Está como más dirigida hacia otro tipo de público. Sí, lógicamente. Y en cierta manera quizás eso es... Bueno, volviendo al tema que nos compete, yo creo que el acto en cuestión tiene una trama superior a sus otras películas. ¿Por qué? ¡Apa! Porque, más allá de que hace una crítica al ser humano, Uh-huh. a la mediocridad y al querer salir de esa mediocridad que tiene el ser humano, Sí. yo creo que hace una crítica hacia la libertad que tiene el ser humano. Ok, hacia ¿Me la explico? libertad. ¿Y cómo? Pero ¿cuál sería esa Claro, libertad? porque justamente él está preso en Claro. base a eso. Entonces, él critica justamente ese encierro que él tiene, mental, de querer ser alguien más, Ok. ¿no? Y eso, qué sé yo, me parece superior en base a otras películas que él hizo. Si bien sus otras películas son excelentes, yo creo que esta gana por mucho. Por cómo desarrolla su Por cómo propia- desarrolla su crítica acá. Ok. Es tremendo. Aparte de los elementos que tiene y todo lo demás. Sí. Y- Sí, bueno, justamente creo que todo lo que hablamos, este añadido de que el tipo es preso de su propio deseo, ¿me entendés? Sí. No siendo nadie. Porque si vos fueras, qué sé yo, ponele en este caso, director de cine, Sí. sos alguien. Claro. Pero en este caso, no sos nadie, robás libros. Entonces, y sos preso de la idea de tener un éxito que nunca lo vas a tener. Claro, ahí va. ¿No? Ahí va. Y vos decís que a través de este acto encontró como esa libertad. Encontró esa libertad, pero que ni siquiera, porque en realidad, como decíamos antes, el tipo es preso de su propia identidad. Claro. ¿Me entendés? Totalmente, ahí va. Está bueno, me encantó. Eso es lo que más me gustó de la película, mirándola ahora retrospectivamente. Ahí va. Muy bueno. Creo que no tengo nada más para decir. No, ¿Vos? yo tampoco. Bueno, está bien. Bueno, acá terminamos el episodio de hoy. Prepárense porque se vienen nuevos episodios de Joya Nacional esta temporada. Sí, señor, nuevos invitados, nuevas películas y seguramente nuevos temas. Bueno, si a ustedes les interesa, quieren que hablemos de una película, alguna serie, lo que fuera, coméntenos acá abajo en los comentarios. Puede ser en Spotify, puede ser en YouTube, puede ser en nuestro Instagram, ¿por qué no? Puede ser en nuestro DM, ¿por qué no? ¿Por qué no? Escríbanos, digan, che, quiero que hablen de esta película, quiero que hablen de esta serie argentina, qué sé yo qué. Nosotros la revisaremos y hablaremos. Bueno, sin más nada que decir. Nos estaremos viendo.